Don Quijote bajó a una cueva en la Mancha. Estuvo dentro poco más de una hora. Y salió jurando que había vivido 3 días enteros ahí abajo. Lo que contó que vio en esa cueva es tan extraño, tan imposible, que el propio Cervantes hizo algo que no hace en ninguna otra página del libro. Se detuvo. Y escribió, al margen de su propia novela, que él no se lo creía. Que le parecía falso. El autor más grande de nuestra lengua puso una alarma dentro de su propio libro que dice, esto no te lo creas del todo. Que había visto Don Quijote ahí abajo que era tan peligroso que ni Cervantes quiso firmarlo. 400 años después seguimos sin ponernos de acuerdo. Hay quien dice que es el momento más importante de toda la novela. Hay quien dice que es el primer sueño psicoanalítico de la literatura, 3 siglos antes de Freud. Y hay quien dice que Cervantes escondió ahí, en clave, cosas que despierto le habrían costado un problema muy serio con la Inquisición. Hoy bajamos a esa cueva contigo. Y te aviso desde ya, lo que hay en el fondo no es un tesoro. Es una grieta. Y por esa grieta se cuela toda la novela. Empecemos por lo único que en esta historia no admite discusión, la cueva es real. La cueva de Montesinos existe. Está en el campo de Montiel, en La Mancha, junto a las lagunas de Ruidera, en la actual provincia de Albacete. Puedes ir hoy mismo. Es un agujero real en la tierra, en el mismo paisaje seco y enorme por el que Cervantes hizo cabalgar a su caballero desde la primera línea del libro, en un lugar de La Mancha. Y esto importa, porque Cervantes no se inventó el escenario. Eligió un sitio que sus lectores podían reconocer, un sitio que ya tenía fama de misterioso entre la gente de la zona. La cueva ya arrastraba leyendas antes de que Don Quijote se metiera en ella. Cervantes cogió un lugar cargado de mito y lo usó como puerta. ¿Puerta a qué? A una historia que su público se sabía de memoria. Porque los nombres que van a aparecer en la visión de Don Quijote, Montesinos, Durandarte, Belerma, no los inventa Cervantes. Vienen del romancero, de los viejos romances que se cantaban en España sobre los caballeros de Carlomagno. Eran personajes tan conocidos para un español del 17 como hoy lo son para nosotros los superhéroes de las películas. La leyenda es esta. Durandarte, un caballero, cae herido de muerte en batalla. Y antes de morir le pide a su primo, Montesinos, una cosa terrible y romántica a partes iguales, que le abra el pecho, le arranque el corazón, y se lo lleve a su amada, una dama llamada Belerma. Para que ella conserve su corazón aunque él muera. Esa es la materia épica. Sangre, amor, sacrificio, caballeros legendarios. El tipo de historia heroica con la que Don Quijote había perdido la cabeza. Quédate con esa imagen noble, un guerrero pide que le lleven su corazón a su amada. Quédatela bien. Porque dentro de un momento vas a ver lo que Cervantes hace con ella. Y no es lo que esperas. Volvamos a la superficie, al día en que Don Quijote llega a la boca de la cueva. Lo acompañan Sancho Panza y un estudiante, un primo que les hace de guía. Don Quijote, fiel a su locura, decide que tiene que bajar a explorar el fondo. Le atan una soga a la cintura. Compra una provisión de cuerda, casi 100 brazas, una cantidad enorme. Y se descuelga al agujero negro mientras Sancho, aterrado, le suplica que no haga semejante disparate. Don Quijote baja. La cuerda se va soltando. Y abajo, en la oscuridad, el silencio. Pasa el tiempo. Sancho y el primo deciden que ya es suficiente y empiezan a tirar. Recogen toda la cuerda. Y al sacarlo, Don Quijote viene dormido. Profundamente dormido. Tienen que zarandearlo para despertarlo. Y cuando abre los ojos, dice una frase que lo cambia todo. Me habéis quitado de la vida más sabrosa que ningún humano ha vivido jamás. ¿Por qué me habéis despertado? Porque lo que Don Quijote va a contar a continuación no se parece a ninguna otra aventura del libro. No hay gigantes. Hay algo mucho más inquietante. Y hay un detalle, uno solo, que rompe a Don Quijote por dentro para siempre. Deja que bajemos con él. Esto es lo que Don Quijote jura que vivió ahí abajo. Dice que se quedó dormido y que, al despertar, ya no estaba en una cueva oscura, sino en un prado hermosísimo, a plena luz. Y que delante de él se alzaba un palacio transparente, todo de cristal. De ese palacio salió un anciano venerable, con una capa larga y una barba blanca hasta la cintura.
que se presentó era Montesinos. El Montesinos de la leyenda. En persona. Fíjate en lo que está pasando. Don Quijote no está soñando con cualquier cosa. Está soñando con que entra dentro de uno de sus libros de caballerías. La fantasía total ya no imita a los héroes, está con ellos, hablando con ellos. Y Montesinos lo lleva a ver a Durandarte. Ahí está. El gran caballero de la leyenda, tendido sobre una tumba de mármol. Pero, y aquí Cervantes empieza a hacer de las suyas, Durandarte no está hecho de piedra, ni de bronce, como las estatuas de los héroes. Está de carne y hueso. Sigue, de algún modo, vivo. Con la mano puesta sobre el lado izquierdo del pecho. Sobre el hueco donde estuvo su corazón. Don Quijote le pregunta a Montesinos por la famosa promesa. Y Montesinos confirma que sí, que cumplió su palabra, le sacó el corazón a su primo con una daga. Y entonces llega el primer detalle que hace saltar las alarmas. Montesinos cuenta que el corazón pesaba 2 libras, porque, según los entendidos, quien tiene el corazón grande es más valiente. Y cuenta que, para que no se pudriera por el camino hasta llegar a Belerma, lo saló. Le echó sal. Vuelve a la imagen noble del principio. El guerrero moribundo que pide que le lleven su corazón a su amada. Pura épica. Y ahora mira lo que ha quedado de ella. Un corazón que pesa 2 libras y que hay que salar como si fuera un jamón para que no huela mal en el viaje. Eso no es un error de Cervantes. Eso es Cervantes. Está cogiendo lo más sublime de los libros que volvieron loco a Don Quijote y lo está bajando, con una precisión cruel, hasta lo ridículo. Aparece Belerma, la amada, en procesión, con un cortejo de doncellas, llevando el corazón marchito de su caballero. Debería ser el momento más conmovedor. Pero Don Quijote, mirándola, suelta sin ninguna delicadeza que la mujer tiene mala cara. Que está ajada, ojerosa, con unas ojeras tremendas. Y Montesinos, ofendido, sale a defenderla, que no es por la pena de tantos siglos llorando, que es que Belerma de natural ya tenía esa cara. Esto es comedia. Comedia negra, dentro de un sueño, dentro de la novela más importante de nuestra lengua. La dama eterna del romance reducida a una señora con ojeras de la que su propio defensor dice no, si es que ella ya era así de fea. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Cervantes? Está demoliendo el mundo de las caballerías desde dentro. No lo critica desde fuera, con un sermón. Lo mete en la cabeza de Don Quijote, en su sueño más profundo y más deseado, y deja que se pudra solo. El paraíso de Don Quijote está averiado. Todo lo heroico aparece viejo, salado, ojeroso, marchito. Pero nada de esto, ni el corazón salado ni las ojeras de Belerma, es el golpe de verdad. El golpe de verdad viene ahora. Y va dirigido al centro exacto del corazón de Don Quijote. Recordemos quién es Dulcinea para Don Quijote. Es todo. Es la razón de cada batalla, el nombre que grita antes de cada locura, la dama perfecta, la más hermosa del mundo, la princesa por la que merece la pena vivir y morir. Como ya sabemos, en la realidad sea una labradora de un pueblo de al lado que ni siquiera sabe que existe. Para Don Quijote es una diosa. Es lo único sagrado que le queda. Y ahí abajo, en la cueva, Don Quijote la ve. Pero no la ve como diosa. La ve encantada. Con la misma forma de aldeana basta, saltarina, con la que Sancho se la había señalado unas páginas antes en una de las mentiras más tristes del libro. La diosa, convertida en campesina. Ya es un golpe. Pero Cervantes no ha terminado. Porque entonces una de las acompañantes de Dulcinea se separa del grupo, se acerca corriendo a Don Quijote, y le pide dinero. Le pide un préstamo. 6 reales. Como garantía, como prenda de que se lo va a devolver. Le ofrece quitarse y dejarle una falda nueva de algodón que lleva puesta. La dama del caballero más idealista de la historia de la literatura, su Dulcinea, su diosa, su razón de existir, le manda una mensajera a pedirle 6 reales prestados a cambio de empeñar una falda. ¿Y sabes qué hace Don Quijote? Lo más humano y más demoledor de toda la escena. No se indigna. No grita que es un insulto a su dama. Se mira la bolsa. Y dice, con una pena enorme, que solo tiene 4 reales. Y se los da. Le da lo que tiene.
y se queda apenado por no poder dar los 6 completos. Esto, para mí, es uno de los momentos más grandes y más crueles que escribió Cervantes. Y casi nadie lo cuenta, porque está enterrado en un episodio que la gente se salta por raro. Piénsalo. En el sueño donde Don Quijote por fin entra en el paraíso de las caballerías, donde por fin habla con sus héroes, donde todo debería ser perfecto, su ideal más alto, Dulcinea, aparece convertida en una pobre que mendiga 6 reales y empeña la ropa. Y él, el caballero, en lugar de salvarla con una espada, solo puede ofrecerle las 4 monedas que lleva sueltas en el bolsillo. El sueño de Don Quijote le está diciendo, en su propia cara, una verdad que despierto jamás se permitiría pensar, que su diosa no es una diosa. Que el amor sublime, visto de cerca, son 4 reales y una falda empeñada. Que su mundo entero se sostiene sobre algo que, en el fondo, en lo más hondo de su mente, él ya sabe que es mentira. Por eso este episodio es distinto a todo lo demás. En el resto de la novela, la realidad golpea a Don Quijote desde fuera, los molinos resultan ser molinos. Los gigantes resultan ser odres de vino, el mundo se empeña en contradecir su fantasía. Pero aquí no. Aquí el golpe viene de dentro. Viene de su propio sueño. Es la primera vez que la duda no se la mete el mundo, se la mete él mismo. Y un hombre puede defenderse del mundo entero. Lo lleva haciendo todo el libro. Pero ¿cómo te defiendes de tu propia cabeza cuando empieza a no creerse tus mentiras? Montesinos, viendo el golpe, intenta consolarlo. Le promete que el encantamiento de Dulcinea se deshará a su debido tiempo, que todo se arreglará, que hay una manera. Le da esperanza. La misma esperanza a la que Don Quijote se va a agarrar durante el resto de la novela como un náufrago a una tabla. Pero la grieta ya está abierta. Y no se va a cerrar. Hasta aquí podríamos pensar, vale, es una visión rara, un sueño simbólico. Pero entonces Cervantes hace 3 cosas que convierten este episodio en el mayor enigma del libro. 3 alarmas. Y las 3 están en el texto, esto no es interpretación mía. Primera alarma, el tiempo no cuadra. Don Quijote jura, y lo repite, que estuvo ahí abajo 3 días con sus noches. 3 días viviendo en el Palacio de Cristal. Y Sancho, que estaba arriba sujetando la cuerda con el reloj en la mano, por así decirlo, le dice que es imposible, que no llegó a pasar 1 hora desde que lo descolgaron hasta que lo subieron. Poco más de media hora, de hecho. Los dos no pueden tener razón. O Don Quijote miente, o sueña, o el tiempo dentro de esa cueva funciona de otra manera. Cervantes deja la contradicción ahí, sin resolverla, como una espina. El tiempo del sueño no es el tiempo del mundo. Cualquiera que se haya echado una siesta de 20 minutos y haya soñado una vida entera sabe exactamente de qué habla Cervantes. 400 años antes de que la ciencia estudiara los sueños. Segunda alarma, y esta es la grande, el propio autor se desmarca. En toda la novela hay un narrador, un supuesto historiador árabe llamado Cide Hamete Benengeli, de cuyo manuscrito Cervantes dice estar sacando la historia. Es un juego, claro. Pero ese narrador nunca opina sobre si las cosas son verdad o mentira. Las cuenta y ya está. Al empezar a contar este episodio, Cide Hamete inserta una nota al margen. Y dice, con todas las letras, que él no puede creer que esta aventura haya pasado de verdad. ¿Qué le parece apócrifa? Que se sale de lo razonable. Es la única vez en todo el libro en que el autor pone una alarma sobre su propia historia. Es como si un narrador, en mitad de una película, se girara hacia la cámara y te dijera, oye, esta parte que viene, yo no me la creo, pero te la cuento igual. ¿Por qué haría Cervantes algo así? ¿Por qué brindar precisamente este episodio, y solo este, con una advertencia de no te fíes? Guárdate esa pregunta. Es la llave de todo. Tercera alarma, la retractación final. Y por si fuera poco, al final de la novela, cuando Don Quijote se está muriendo y recobra la cordura, Cervantes deja caer que hay quien dice que el caballero, ya lúcido, en su lecho de muerte, renegó de lo que había contado de la cueva. Que admitió que se lo había inventado. Pero fíjate cómo lo dice, hay quien dice. No lo afirma. Lo deja en el aire, otra vez. Hasta el último momento, Cervantes se niega a decirnos qué fue ese sueño. ¿Lo vivió Don Quijote de verdad en su locura? ¿Se lo inventó para quedar bien?
Lo soñó y se lo creyó. Cervantes podría aclararlo con una sola frase. Y elige, deliberadamente, no hacerlo. 3 veces. Y aquí es donde tengo que ser completamente honesto contigo, porque este canal va de eso. Cuando un autor blinda una sola escena de su libro con 3 alarmas distintas, el tiempo imposible, la duda del narrador, la retractación final, no es un descuido. Es una decisión. Cervantes quería que esta escena flotara. Que no se pudiera anclar. Que nadie, leyéndola, pudiera decir con seguridad esto significa esto. La pregunta es, ¿por qué querría un escritor que una parte de su libro fuera imposible de fijar? Y la respuesta tiene que ver con el año en que se publicó esto, 1615, y con quién leía cada línea de cada libro que se imprimía en España buscando una sola cosa: motivos para encender una hoguera. Te lo explico en un momento. 4 siglos de expertos han bajado a esta cueva buscando qué significa. Y han vuelto con 3 llaves distintas. Ninguna abre la puerta del todo. Pero juntas dicen mucho. Primera llave, la cueva es la mente. Hay una lectura, muy defendida por la crítica moderna, que dice que la cueva de Montesinos es el descenso de Don Quijote a su propio subconsciente. Que ahí abajo, dormido, su mente le devuelve en forma de símbolos las verdades que despierto se niega a aceptar. Que sus héroes son ridículos, que su dama es una pobre, que su mundo está averiado. Tengo que marcar una cosa con honestidad: Freud nace 3 siglos después. Cervantes no tenía la palabra subconsciente, no conocía el psicoanálisis. Sería un disparate decir que lo sabía. Pero el mecanismo, el sueño que dice la verdad que el soñador no se atreve a pensar de día. Ese mecanismo está aquí, funcionando, descrito con una precisión que asusta. Cervantes no teorizó el inconsciente. Hizo algo más difícil, lo puso en escena. Y por eso muchos llaman a este episodio el primer gran sueño de la literatura moderna. Segunda llave, aquí empieza a curarse. La segunda lectura es estructural, y es de las más sólidas. Este episodio está casi en el centro exacto de la segunda parte. Justo en mitad del libro. Y muchos críticos creen que no es casualidad, que la cueva de Montesinos es el punto donde la locura de Don Quijote empieza a agrietarse. Piénsalo. Hasta aquí, Don Quijote es un loco feliz, absolutamente convencido. A partir de aquí, algo cambia. La duda que se le metió en la cueva no se va. Vuelve, una y otra vez, durante el resto de la novela. ¿Habrá sido verdad lo de la cueva?, se pregunta. Y esa pregunta, esa pequeña grieta, es la semilla de la cordura que recobra al final, justo antes de morir. La cueva no es una aventura más. Es el principio del fin de Don Quijote como loco. Es donde empieza, despacito, a despertar. Es bellísimo y es terrible a la vez. Porque significa que el momento en que Don Quijote empieza a curarse, es el momento en que empieza a morir. Su locura era su vida. La cordura lo mata. Y todo arranca en el fondo de esa cueva. Tercera llave, el escudo. Y aquí llegamos a la lectura más arriesgada, y por eso voy a ser especialmente cuidadoso, porque no quiero venderte certezas que no existen. Estamos en 1615. En España, todo lo que se imprime pasa por censura. La Inquisición vigila. Un escritor no puede poner por escrito, así, en claro, ciertas ideas, que la verdad y la mentira se confunden, que lo sagrado y lo heroico pueden ser ridículos, que a lo mejor todo lo que creemos firme no es más que un sueño bien contado. Eso, dicho directamente, te puede costar la vida. Pero hay una manera de decir lo indecible. Lo metes en un sueño. Y por si acaso, haces que ni el propio narrador confirme si es verdad. Y por si acaso, dejas que el personaje se retracte al final. 3 capas de yo no he dicho nada. Esto es lo que sí podemos afirmar con honestidad. No te voy a decir que alguien ha descifrado un mensaje secreto concreto escondido en la cueva. Porque sería mentira, no lo hay, o al menos nadie lo ha demostrado. Lo que sí está claro es la técnica. Cervantes construyó este episodio para que fuera imposible de fijar. Para que nadie pudiera señalarlo y decir esto significa esto, y es herejía. Un censor no puede quemar un significado que el propio autor se niega a confirmar. Y ahí está la ironía perfecta, la que da título a este video. Lo que Cervantes le escondió a la Inquisición no es una frase.
Es la propia certeza. Hizo un episodio tan resbaladizo que 4 siglos después seguimos sin poder agarrarlo. La Inquisición no pudo. Nosotros tampoco. Y esa indecidibilidad, esa imposibilidad de fijarlo, no es un fallo del episodio. Es el episodio. Así que la próxima vez que alguien te diga que El Quijote es un libro de risa, un señor mayor que la lía contra unos molinos, acuérdate de la cueva. Acuérdate de que en el centro exacto de esa novela hay un hombre que baja a un agujero, sueña a su diosa pidiendo 6 reales prestados, y sale de ahí con una grieta en el alma que va a terminar matándolo. Y acuérdate de que el propio autor, el más grande, se asomó a esa escena y escribió Yo no me lo creo, y nos dejó a nosotros la cueva entera para que bajáramos a mirar. Lo que viste abajo no es un tesoro. Es una duda. La duda de si todo lo que sostiene nuestra vida, nuestros ideales, nuestros amores, nuestras certezas, no será, visto de muy cerca, una falda empeñada y 4 reales. Pero hay algo aún más inquietante que un episodio que Cervantes blindó para que no lo entendiéramos. Y es un capítulo que, sencillamente, desapareció. Un trozo del Quijote que estuvo, y que en ediciones posteriores ya no está. Que alguien borró. Y lo que se sabe de lo que decía cambia la manera de leer toda la novela. Quien tachó un capítulo entero del libro más importante de nuestra lengua. Y que decía, para que hubiera que hacerlo desaparecer. Esa es la historia del siguiente vídeo. Nos vemos en el código oculto del Quijote.